Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador, el programa de análisis y opinión de la realidad nacional y mundial. Saludo cordialmente al doctor Mario Melo, él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, y al señor doctor Ramiro García Falconi, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Agradezco a estas dos autoridades del país por aceptar este diálogo. Doctor Melo, buenos días. Doctor García, buenos días. Comenzamos con el doctor García. ¿Por qué hemos llegado a estas alturas a este problema de la justicia, donde la corrupción, donde la falta de institucionalidad nos ha llevado a una falta de credibilidad y desconfianza? ¿Esto hemos llegado por qué y cuándo? ¿O ya teníamos y no lo conocíamos? Doctor García, mucho gusto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo para Mario. Bueno, yo creo que el estado actual de la justicia es el resultado de una serie de factores que se han venido cocinando durante mucho tiempo, ¿no? No es algo coyuntural, ni mucho menos. Primero, yo creo que la justicia no ha estado bien nunca. Desde el retorno a la democracia en el 79, pues recordemos que alrededor de la justicia se han sucedido una serie de eventos de interferencias, de injerencias indebidas de parte de las otras funciones del Estado, eh, tanquetas para evitar que se posesionen magistrados de Corte Suprema en los 80s, eh, varias, varias Cortes Supremas defenestradas por el legislativo, siempre bajo la fórmula de por esta única y última vez, hasta la Pichicorte, y luego pues 10 años de metida de mano constante a la justicia en el correísmo. Todo esto obviamente nos ha pasado una factura muy alta y claro, la justicia tarda mucho en reencontrar su institucionalidad. Tenemos varios problemas, problemas estructurales, un inadecuado sistema de selección de jueces, para empezar. Eh, esto es terrible porque en países como España, para ser juez de primer nivel, tienen que hacer una oposición con formación permanente de entre 4 y 8 años los postulantes. Aquí para ser magistrado, aquí para ser juez de Corte Nacional, es decir, de la más alta Corte de Justicia Ordinaria, eh, estamos hablando de un concurso de 6 meses. Entonces, no se garantiza ninguna carrera judicial, no hay un sistema de control adecuado de evaluación permanente a los jueces. Creo que la última evaluación que se hizo a los jueces fue hace como 8 años o algo así. Entonces, claro, jueces mal escogidos y no evaluados, por supuesto que dan como resultado decisiones judiciales de ínfimo nivel. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra administración de justicia, aunado a un serio problema de corrupción que se ha evidenciado, porque no es que esto es desde ahora, eh, con algunos de los casos que ha iniciado Fiscalía. Me refiero específicamente a Metástasis, Purga y Plaga. Ahora, ojo, el tema novedoso, si se quiere, porque corrupción judicial ha habido siempre. Y esto ha sido, pero un secreto a voces. Lo que es novedoso es que ya no es una corrupción judicial ligada a intereses económicos o intereses políticos, como tradicionalmente era. Ahora estamos hablando de una mafia judicial ligada al narcotráfico, que está sirviendo de peones en el ajedrez de la criminalidad organizada. Ese es el punto nuevo. Ahora ya no es el líder del partido político el que llama a los jueces a reunirse para darles instrucciones, o ya no es el presidente el que dice a los jueces de una sabatina cómo resolver las causas. No, ahora reciben las órdenes desde la cárcel, desde Doctor personas que García, se encuentran. Dígame. para continuar con la misma pregunta, le formulo al doctor Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. Doctor Melo, ¿qué podemos agregar a lo que ha dicho el doctor García? ¿Qué otros elementos podemos añadir para entender y comprender lo que está pasando en la justicia ecuatoriana? Buenas noches. A mí me parece espantoso que en nuestro país
las palabras metástasis, purga, plaga, sean evocativas del sistema de justicia. Y a eso hemos llegado, como decía Ramiro, después de un proceso histórico complejo. Nosotros no hemos podido gozar de una justicia de calidad, realmente desde el inicio de la época republicana. Yo creo que lo interesante ahora es ver cómo salimos de este atolladero, ¿no? De qué manera la sociedad ecuatoriana puede construir una nueva mirada de la justicia que garantice los derechos de todos y de todas las personas y que pueda mantener algo que es extremadamente valioso, que es la independencia judicial, que no la hemos tenido. Yo creo que hay que reconocer de que desde el año 2014 han habido cambios profundos en la justicia, ¿no? Se avanzó hacia un sistema oral que me parece que es totalmente positivo. Se invirtió muchos recursos en una infraestructura que antes no teníamos. Yo me acuerdo cuando ejercía antes del 2014 la profesión, uno iba a los juzgados de la ciudad de Quito y eran, parecían ratoneras. Ahora hay instalaciones mucho mejores, más bonitas, más aireadas. Pero lamentablemente no se avanzó en lo que era lo principal, garantizar que los jueces puedan tomar decisiones judiciales alejadas de los impactos del poder político. Ahora, peor aún, ya no es solamente los políticos, como decía Ramiro, ahora hay otros sectores mucho más peligrosos, ¿no? La delincuencia organizada, que parecería ser está influyendo definitivamente en algunas ramas del derecho en nuestra justicia. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Yo creo que es el momento de que los ecuatorianos y ecuatorianos tomemos algunas decisiones, hagamos algunos acuerdos, nos organicemos para poder exigir que esta justicia deje de ser un peligro permanente para la libertad, para los intereses de la nación ecuatoriana y se convierta en una solución para los problemas que se plantean cotidianamente. Gracias. Mis dos invitados han hecho un mapeo breve de lo que ha pasado en la justicia en los últimos años, en las últimas décadas. Y ya introdujo el doctor Melo una siguiente consulta. Doctor García, ¿es posible revertir esta situación? Por supuesto que no va a ser posible recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo revertir? ¿Es posible o tenemos que ir acostumbrándonos a esta realidad que nos va petrificando la vida? Bueno, claro, por supuesto que es posible siempre y cuando exista la voluntad política y lastimosamente veo que el Consejo de la Judicatura tiene un problema estructural en cuanto a su modelo de gestión y su modelo de control administrativo y disciplinario, y esto hace que le resulte imposible al Consejo de la Judicatura variar su forma de actuación independientemente de quienes lleguen como vocales. Es decir, el Consejo de la Judicatura a veces puede estar mucho peor, como en 2023, cuando teníamos a Wilman Terán o a Javier Muñoz de vocales del Consejo, o puede estar algo mejor como ahora. Creo que tenemos 4 vocales digamos que con la intención de hacer bien las cosas, pero que no cambian el modelo estructural de gestión del Consejo. Mientras el Consejo de la Judicatura se basa en un sistema de reparto político, esto no cambia. Mientras se dividan entre los vocales, las vocalías, las direcciones provinciales y las direcciones nacionales, esto, con ese esquema mafioso de reparto, pues termina redundando también en un inadecuado control administrativo y disciplinario. Y esto no se ha cambiado hasta ahora. Así que tenemos que pensar no en otro consejo de la judicatura, porque lastimosamente acá en el Ecuador pensamos que es un problema de nombres, ¿no? Entonces es cuestión de cambiar a Pepito por Juanito y con eso arreglamos la cosa. Y no, y nada que ver. Porque llegue quien llegue al consejo de la judicatura con el modelo de gestión que tiene, va a seguir siendo el fracaso que ha sido hasta ahora. A veces peor, a veces un poquito mejor, pero en general un sistema fallido. Lamentablemente se va solamente a la epidermis, a lo superficial y no al fondo, a combatir estructuralmente. Doctor Melo, entonces, como dice el doctor García, es posible, pero ¿cómo hacer realidad? ¿Cómo hacer estos cambios estructurales de la justicia a partir del Consejo de la Judicatura para que sea unos próximos, no diríamos meses, años, podamos nosotros decir que tenemos justicia y que se ha inaugurado la justicia, como alguna vez lo proponía un presidente, el abogado Roldós? Bueno, yo creo que el Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, deberían ser evaluados históricamente, decir, bueno, ¿cuáles son los resultados que ese modelo de ejercicio del poder público nos han dado para el Ecuador? Y yo creo que el saldo es bastante negativo, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos organismos ha cumplido a cabalidad con sus funciones. Tal vez es el momento de plantearnos otro esquema.
Tal vez es el momento de pensar que los jueces sean capaces de administrar por sí mismos, como era antes, como es en otros países, el aparato de la administración de justicia. Como lo estamos haciendo ahora, es realmente lamentable, ¿no? Entonces, yo coincido en que no es un cambio de nombres. Ha habido una gestión interesante de este último consejo que ahora sigue en funciones. Es probable que entre hoy y mañana ya termine sus funciones y se nombre un nuevo consejo que durará a lo mejor 6 meses más. Entonces tampoco hay la estabilidad necesaria para provocar cambios, tampoco hay certeza respecto en cómo van a quedar con una nueva composición del Consejo los 2 o 3 procesos que se están llevando a cabo para llenar vacantes, ¿no? Tanto en la Corte Nacional como en las otras judicaturas. ¿Cómo vamos? Vamos de mal en peor. Entonces sí hay una necesidad de que de alguna manera, desde diferentes sectores de la sociedad, hagamos un acuerdo, digamos, para que funcione una sociedad contemporánea, se necesita un aparato de justicia razonablemente bien administrado, y eso no está sucediendo. Entonces, hay diferentes sectores, ahora nosotros estamos en la academia, hay otros sectores que trabajan desde los gremios de abogados, de abogadas, y muchos otros sectores más que deberíamos comenzar a alzar la voz con un poco más de énfasis en busca de soluciones que definitivamente deben pasar desde el cambio de las estructuras de administración de justicia. Doctor García, ¿cómo evitar que finos hilos político-electorales y de otros poderes se filtren en el asunto, por ejemplo, de nominación de jueces y de otras autoridades? ¿Cómo hacer eso? Porque hemos visto en los últimos tiempos que esos elementos se constituyen realmente en prioritarios y no en la necesidad de que haya justicia, de que haya agilidad y que se cumpla la cantidad de leyes que tenemos, porque leyes tenemos de sobra. Mire, insisto, yo creo que no es un problema de normas solamente, sí, hay algunas cosas que se deben cambiar, pero sobre todo hay un modelo de gestión que se debe reformar. El Consejo de la Judicatura tiene que cambiar desde sus estructuras, de lo contrario no va a funcionar, llegue quien llegue. El modelo de justicia tiene que cambiar, llegue quien llegue. Yo creo que en esto, por ejemplo, muchísimo se podría avanzar con la incorporación de nuevas tecnologías, por ejemplo. Temas como inteligencia artificial, Big Data. Ya en Argentina se hizo algunas pruebas de evaluación de jueces a través de Big Data y esto dio resultados bastante interesantes porque permitió detectar estructuras de corrupción. Entonces, bueno, se puede hacer muchas cosas, pero lo importante es que exista voluntad política de los grupos políticos, de los movimientos políticos en cuanto a generar institucionalidad en la justicia y no meter mano en la justicia, porque parecería como que todos los grupos políticos están de acuerdo en que queremos una mejor justicia siempre y cuando sea controlada por ellos. Entonces, una justicia que no tenga control político, eso sería un avance muy, muy importante. Y yo creo que ya es hora de un acuerdo nacional entre diferentes fuerzas políticas en relación a no meter la mano en la justicia. Doctor Melo, lo que dice el doctor García, nuestros líderes políticos, nuestros partidos políticos, nuestros grupos de poder económico y político, tendrán en algún momento la capacidad de entender, de llegar a ese consenso que habla el doctor García para no meter la mano en la justicia y que no prevalezcan sus intereses. ¿Cree usted, doctor Melo? Tienen que tener. Yo creo que ese es un imperativo nacional. Hay la necesidad de llegar a ciertos acuerdos que son imprescindibles para que nuestra sociedad siga funcionando. Yo veo con muchísima preocupación el fantasma de los estados fallidos, ¿no? De que se vaya totalmente de la mano el control de la gobernabilidad, entre otras razones por el descontrol del sistema de justicia, y terminemos siendo un estado que no pueda mínimamente garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Eso puede suceder. Yo creo que hay una necesidad de que por un lado los actores políticos y por otro lado los ciudadanos nos demos cuenta que esa es una amenaza real y que tenemos que hacer todo lo necesario para poder evitar. Nosotros, yo respeto a todos los países, pero no queremos un escenario parecido al de Haití, en que no hay cómo salir a la calle porque las bandas criminales están tomadas, las calles, todos los sectores de la sociedad. Nosotros queremos ser un país que pueda vivir en paz, que pueda prosperar en paz, y para eso necesitamos un buen sistema de justicia.
Entonces, sí hay una necesidad de que los actores políticos lleguen a los acuerdos básicos y que la sociedad presione porque esos actores políticos tomen ese tipo de decisiones que pasan por tener respeto a la división de poderes que es fundamental en un Estado democrático. Gracias. Doctor García, ¿quién debe dar el primer paso en ese camino para cambiar la justicia? Si tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que este rato mismo está cuestionado, ¿sí? Con denuncias en el contencioso electoral, tenemos a un superintendente de bancos que no quiere posesionarse porque el asunto fue muy controversial. Tenemos una cantidad de autoridades que están prorrogadas. ¿Qué cree usted, doctor García, que algún momento, y quién debe tomar, repito la pregunta, la inquietud, el primer paso, quién debe tomar la iniciativa en ese camino? Mire, y yo creo que lo que pasa en la Administración de Justicia es una muestra de lo que pasa en el resto de la estructura administrativa. La falta de institucionalidad es el signo que marca a toda nuestra administración pública. Somos un país de encargados. Tenemos un presidente que está completando el periodo de otro, que además empezó como tenemos un presidente candidato desde el día 1 de su mandato, un legislativo que apenas va a durar 14 meses, y que, claro, cómo poder exigir que se gobierne o se legisle fuera de la coyuntura y con una visión a mediano y largo plazo de país. Y esto nos pasa muchísima factura, ¿no? Porque esa falta de institucionalidad genera problemas en la justicia, esos problemas en la justicia generan a su vez temas de impunidad, la justicia en el Ecuador sin duda es uno de los grandes factores de inseguridad ciudadana. De hecho, y de esto hemos visto de los casos Metástasis, Purga y Plaga, los narcotraficantes y líderes del crimen organizado confiaban mucho más en la administración de justicia que el ciudadano en común, porque los tenía trabajando a sueldo. Así que el tema es complejo. Sí, es muy complicado y tomando en cuenta que estamos en un año preelectoral, y las elecciones son en febrero del próximo año, y como dice el doctor García, tenemos un presidente, Daniel Noboa, que desde el mismo día que se posesionó, y lo dijo en los Estados Unidos ante el Fondo Monetario, que él quiere ser reelecto. En ese camino, doctor Melo, yo me pregunto, dentro de esa cadena, los abogados, los profesionales del derecho son parte de aquello, y la universidad, la academia es parte de la formación de esos profesionales, pues tenemos jueces, fiscales, abogados y usuarios de la justicia. ¿Cómo se está formando? ¿Cuál es el perfil del abogado ecuatoriano que está formando la Universidad Nacional? Bueno, primero no se puede hablar de la Universidad Nacional, se puede hablar de las universidades nacionales. Cada Sí. una de nuestras instituciones tiene su carácter, tiene su misión, tiene su forma de actuar. Y claro, nosotros somos responsables de la formación que damos, somos responsables de los valores que pretendemos transmitir, pero no somos responsables de lo que nuestros alumnos, nuestros egresados hacen con esos valores, hacen con esa formación que se les da. Yo creo que más bien debemos abrir un espacio, profundizar los espacios que ya existen entre las diferentes escuelas de derecho del país para poder hacer presión a fin de que el sistema judicial de una vez por todas sea reformado y sea reformado en los términos que hemos conversado, con respeto a la división de poderes, con respeto a la institucionalidad, garantizando controles, garantizando procesos de selección idóneos, porque es una problemática que nos afecta a los abogados, pero al conjunto de la sociedad ecuatoriana. Y eso es, creo que el camino que debemos seguir, poder conversar, dialogar, levantar la voz y tener una posición, si no unánime, por lo menos coordinada, en favor de estos que son intereses fundamentales de la nación ecuatoriana. Doctor García, de un tiempo a esta parte, como que la universidad se ha autoenclaustado en sus predios, como que ha perdido la voz. Yo no sé, ustedes de la Facultad de Jurisprudencia de la Central y de la Universidad Central como tal, ¿qué piensa? ¿Por qué la Universidad Central, en este caso, ha perdido un poco el protagonismo, la iniciativa y la voz en tantos y tantos casos que vive el país? En este punto clave que a usted compete, por ejemplo, el asunto de la justicia.
Mire, yo creo que la universidad, y ahí sí podríamos hablar de la Universidad Nacional en general, ha guardado un silencio inexplicable, especialmente la universidad pública. Yo creo que la academia acá en el Ecuador debería ser un poco más, debería intervenir un poco más en el debate público. De alguna manera, quienes hacemos academia rehuimos un poco el tema político y el debate político, lo cual creo que es un error, porque si no debatimos lo político desde la academia, estamos delegando ese debate a los políticos sin formación académica, que a la final terminan siendo los autores de las leyes que tenemos y por eso tenemos tan malas leyes. Yo creo que, sobre todo, y en esto un mea culpa como universidad pública y como universidad central, como facultad de jurisprudencia, la facultad de jurisprudencia ha estado fuera de todos los debates importantes en materia de derechos. Debo reconocer que universidades como la Católica o la San Francisco han tenido una actitud bastante más proactiva, pero la central ha estado, y jurisprudencia de la central, que ha sido, que obvio es la primera facultad históricamente a nivel nacional, es la facultad desde la que se han generado todos los grandes cambios jurídicos en la historia del país, y sin embargo, en los últimos 15, 20 años ha pasado absolutamente desapercibida, y eso no puede quedar así. Y no, ese no puede ser el estado de las cosas. Y eso es lo que estamos tratando de revertir y de cambiar ahora en esta nueva administración de la Facultad de Jurisprudencia. Es importante esa mea culpa, esa autocrítica, doctor García, porque en verdad no solamente en el campo del derecho, sino en todos los temas que se debaten en el país, la universidad central en este caso y la Universidad Ecuatoriana un poco como que se han excluido, no sé si voluntariamente o haciendo una especie de juego, pero vamos avanzando aquí en pensamiento crítico de GAFA TV Ecuador. Doctor Melo, mientras los políticos, mientras ellos están pensando en las elecciones y ojalá algún momento hay ese consenso que hemos hablado aquí para tomarle a la justicia con la verdadera seriedad y profesionalismo que se merece. Ahora mismo se debate en la Asamblea Nacional el asunto el aumento de penas, el incremento de penas aprobado en la reforma en la consulta popular. ¿Hasta dónde esto va a mejorar la situación de controlar la violencia, doctor Melo? ¿Será por ese lado y también por el lado del Consejo de la Judicatura de destituir, se ha destituido a 53 entre jueces, fiscales y funcionarios? Con esos mecanismos, con esas respuestas que son más reactivas que activas, ¿se puede conseguir algo? Bueno, yo creo que hay que destituir a los funcionarios que no estén cumpliendo con su deber. Ahora, que esa sea la solución estructural y definitiva, por supuesto que no. Hay que empezar en otro esquema de justicia, en otro esquema de administración de justicia, que es aquello a lo que nos hemos referido en esta conversación. Ahora, digo yo, aumentar las penas, como siempre se ha señalado por los expertos, por los criminólogos, no es garantía de que va a disminuir la criminalidad. La garantía está en otras cosas más difíciles, ¿no? Por ejemplo, en tener sociedades más justas y equitativas, en donde los jóvenes tengan oportunidad de realizarse, de obtener los recursos que necesitan para sostener a sus familias por medios legales, por medios legítimos, y eso no nos está sucediendo. Entonces, el Estado ecuatoriano, la nación ecuatoriana tiene que pensar también en que la justicia social se expresa también en menores oportunidades para delinquir, en mayores oportunidades de vivir una vida decente. Eso no está sucediendo. Subimos las penas, hay una sensación de, de cierta seguridad porque las penas han subido, pero no es más que eso, es una mera sensación. Hay que trabajar en los temas de fondo. Doctor García, mientras hay este tira y afloja, este buscar enemigos del presidente, busca enemigos de la Asamblea Nacional, también le acusa a la Corte Constitucional, a través de los decretos de excepción, se respalda en una asociación de juristas mundiales que no sé qué peso puedan tener internamente para el Ecuador. Mientras el crimen organizado sigue avanzando,
sigue, y hay también chats que se dice que hay entre autoridades de justicia y entre reos o procesados. En ese camino, doctor, ¿cuál es el papel que debe jugar la Asamblea, el papel que debe jugar la Corte Constitucional y el presidente de la República deberá seguir buscando esos interlugios para no sé, deshacerse de la vicepresidenta y buscar no encargarle el poder? Mire, una de las formas de meterle la mano a la justicia es justamente el ubicar a la justicia como el enemigo a vencer o como el obstáculo de todo gobierno a ejercer sus pretensiones. Y esto me parece una tontería. Y creo que de lo poco rescatable y creíble que tenemos en nuestro sistema de justicia, por supuesto, está la Corte Constitucional. Y me parece un error de parte del presidente de la República, pues, o de un funcionario de la presidencia de la República, el haber señalado que la Corte Constitucional, pues, se constituye un obstáculo para las políticas de seguridad del gobierno, políticas de seguridad que brillan por su ausencia, que más allá de declarar guerra, conflicto armado interno, que no hay, y de sacar a los militares a la calle para que cumplan funciones de policía, pues no se ve otras políticas de seguridad ciudadana en el denominado Plan Fénix. Ahora, yo creo que uno de los serios problemas que tenemos es que siempre se pretende utilizar a la administración de justicia para que haga el trabajo sucio de la política. El presidente escoge mal a su binomio y es la justicia la que tiene que ver cómo hace para que la vicepresidenta no asuma la presidencia en caso de que el presidente vaya de candidato. Eso no tiene sentido. Mientras sigamos pensando que la justicia y las otras instituciones son funcionales al poder y sigamos también pensando en forma reductiva de las cosas, no vamos a cambiar. Doctor Melo, para terminar, ¿cuál sería la conclusión que usted haría de este breve diálogo? Porque el tiempo ha sido corto, lamentablemente, ojalá en una próxima tengamos más tiempo. ¿Cuál sería la conclusión? Y una especie, no sé si de mensaje, alguna idea central o máxima que usted pueda decirnos de aquí en Pensamiento Crítico. Con mucho gusto. La conclusión son tres en realidad. La primera, tenemos un sistema de justicia en profunda crisis. Siempre hemos tenido un sistema de justicia malo, ahora está muy malo debido a diferentes actores que están metiendo la mano a la justicia desde las bandas criminales. La segunda conclusión es que tenemos que hacer algo al respecto, que ese es un imperativo social inmediato, urgente, necesario, que en ese cambio profundo del sistema de justicia tienen que intervenir las fuerzas políticas y digo yo también tenemos que intervenir los ciudadanos desde diferentes trincheras, desde la academia, desde los gremios, desde las organizaciones sociales, todos tenemos que hacer fuerza porque el sistema de justicia que es necesario, que es imprescindible para un sistema democrático, comience a dar respuestas idóneas a las situaciones por las que está pasando el país. Lo tercero es algo que se acaba de mencionar, lawfare se suele decir en el mundo para caracterizar la utilización de la justicia como arma política. Eso es lo que hay que evitar. Yo creo que se ha abusado demasiado del sistema, especialmente el sistema penal para perseguir enemigos políticos y veo que se sigue haciéndolo. Yo creo que de esa manera se hace muchísimo daño a la democracia, muchísimo daño a las personas. La lucha política tiene que hacerse bajo los marcos de la política, ¿no? Bajo el marco de los procesos penales. El mismo pedido lo traslado al doctor García. Doctor García, ¿cuáles serían sus conclusiones? Y tratando de adelantarnos para que el Ecuador no caiga, no sea un Estado fallido hasta lo judicial. Mire, concuerdo con Mario en que ha habido una inadecuada utilización del sistema penal. Cuando hablamos de falta de credibilidad de la justicia, fundamentalmente hablamos de falta de credibilidad del sistema penal, del sistema de justicia penal. Porque por un lado vemos que se presta para persecuciones políticas, por otro lado vemos que se presta para la impunidad de las grandes cabezas de la criminalidad organizada. Y bueno, todo esto, insisto, obedece a múltiples factores que ya los señalé en mi primera intervención. Yo creo que es fundamental un cambio del modelo de gestión del Consejo de la Judicatura.
Creo que es fundamental un cambio en el modelo de justicia que tenemos, y me parece que ahí pues la academia tiene mucho que decir en la materia. Muchísimas gracias. Yo agregaría pues un cambio en la mentalidad y en los propósitos de nuestros dirigentes políticos, y que piensen en el país y no piensen tan reducidamente en sus intereses. Agradezco cordialmente al doctor Ramiro García Falconi, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, y al doctor Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Señores, muchas gracias por haber asistido a este diálogo. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento crítico.